Hola nuevamente, esto es La Brújula, un programa de análisis, de reflexión, consagrado a la Virgen de Schoenstatt, madre, reina y educadora, la 3 veces admirable de Schoenstatt. Y hablando de admiración, tengo aquí a mi lado a mi amigo y a quien tanto admiro, Pablo Javier Davoli, que como siempre me acompaña en este ciclo de programas. ¿Cómo te va, Lucas? Bien, bien, acá andamos. Gracias por el tributo. Inmerecido, pero bueno, gracias. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Nada de eso. Todo bien. Y muy contento Bueno, realmente, Pablo, por los comentarios, las repercusiones, las devoluciones, en general muy elogiosas, ampliatorias, pero realmente muy comprometidas de la gente que nos sigue en el programa y que nos hace llegar no solamente sus felicitaciones, sino también sus comentarios y sus consideraciones acerca de los temas tratados en este espacio. Sí, la verdad que sí, constituye un estímulo muy importante para nosotros que somos nuevos en esto de la televisión, digamos, de hacer televisión, así que sí, es un incentivo muy poderoso realmente y también quería agradecerlo en forma personal y expresa. Quiero destacar igualmente 2 o 3 mensajes en particular. Uno de los televidentes, por así decir, que hace referencia o aclara que la guerra ruso-japonesa, a la que hicimos referencia en el programa anterior, ocurrió puntualmente en 1905. Nosotros habíamos dudado el año en que se había producido, al momento de mencionarla. Después hay otro televidente que hace referencia al elevado o al alto valor geopolítico, a la gran importancia geopolítica de Rusia. Y bueno, esto a la luz de la teoría geopolítica de Sir Halford Mackinder. Bueno, le vamos a dedicar algún programa a la geopolítica de Mackinder, que en gran medida mantiene su actualidad, que bueno, este televidente lo cita, digamos, en relación a por qué se financió la revolución bolchevique como un intento de control remoto sobre esta potencia que ocupa el Heartland en el centro de Eurasia, utilizando bueno, la terminología de la doctrina geopolítica de Mackinder. Pero bueno, un comentario realmente muy lúcido y muy interesante, lo queremos agradecer especialmente. Y yo, en particular, quiero hacer una aclaración. En el programa pasado había mencionado un libro, Nadie se atreve a llamarle conspiración. Es un libro de 2 autores norteamericanos. Yo había mencionado el nombre de un autor que era Larry Abrams y no me acordaba el nombre del segundo autor. Un televidente nos dice Cleon Skousen. No era Cleon Skousen, que es el autor del Capitalista Desnudo. Es un libro que está en la misma línea, un libro de 1970. Este es un miembro de un agente del FBI, un abogado, agente del FBI, un conferencista universitario, es un tipo importante. Pero el coautor, cuyo nombre se nos había borrado, era al lado de Larry Abrams, era Gary Allen. Gary Allen y Larry Abrams son los autores de ese libro que habíamos citado. Nadie se atreve a llamarle conspiración. Pero bueno, hecha esta aclaración, que me sentía en deuda con el público, y agradeciendo nuevamente los comentarios que recibimos en Face y si no en YouTube, en el canal de TLB1, bueno, ahora sí, sigamos adelante. Bueno, hechas las notas aclaratorias, agradecemos al público los comentarios. Sistema de Reserva Federal, algunas notas aclaratorias sobre este tema. En minutos, en La Brújula por TLB1. Muy bien, esto es La Brújula por TLB1 y estoy en compañía de Pablo Davoli. Habíamos dicho que íbamos a hablar de la Reserva Federal. Algunas notas aclaratorias, algunos puntos, algunos elementos a revisar sobre este tema, que la verdad que a mí me despierta inquietud y al mismo tiempo fascinación, sobre todo porque es algo que se habla mucho de manera fragmentada, dispersa, y es muy bueno tratar de juntar las piezas del rompecabezas que por ahí están sueltas y tratar de armar un todo más o menos uniforme. Sí, así es. Y aparte, no es tan común que se vaya al corazón de esta cuestión, ¿no? Que quede expuesto, al menos ante el gran público, el núcleo central de esta temática, de esta institución concretamente, que es tan importante como, bueno, ustedes imaginarán, y ahora en el programa vamos a tratar de exponer. Si a usted alguna vez
en función de que denuncia las actividades de los oligoimperio-pentagonistas y de los castro-comuchino-nobutistas, y sobre todo si los muestra a ambos como parte de un todo homogéneo y que responden a los mismos intereses, es muy probable que usted lo tilden y le digan que es un nipo-nazifasi falango-peronista. Pero más allá de esta jerga, este argot jaurechiano, lo cierto es que la fase 2 de pasar de ser nipo-nazifasi falango-peronista, que en el fondo habla de que usted está usando el cerebro propio para pensar, la fase 2 de esto es que lo acusan de conspiranoico. Perdón, Lucas, que te diagnostiquen. Que te diagnostiquen. Porque no deja de tener un costado pseudo-psiquiátrico. Totalmente. Una nueva forma de paranoia. Una nueva forma para el diccionario, ¿no?, de psicopatología. Así es. Usted lo que debe hacer, y esto no es una recomendación, un consejo, siquiera es apenas una opinión, usted debería mandar a la persona que lo tilda de conspiranoico a Estados Unidos, particularmente a Washington, y sobre la Constitution Avenue, a metros del Lincoln Memorial, va a encontrar un edificio muy grande, muy portentoso, ¿no, Pablo? Muy imponente, que es el edificio de la Reserva Federal, tan real como cualquier otro edificio o dependencia pública, aunque, como vamos a aclararlo en minutos, no lo es. Claro, correcto. Y es realmente una ironía que esté en la Avenida Constitución, porque hay pocas cosas tan poco constitucionales en Estados Unidos como el sistema de Reserva Federal. Sí, al menos desde el punto de vista de la Constitución formal. De la Constitución formal. La Constitución meramente jurídica. Si vamos a la Constitución material o real, tal vez sea un elocuente signo este. Exactamente. Que devela la verdad del sistema político norteamericano, ¿no? Tan irónico es esto como el hecho de que esté a metros del Lincoln Memorial, así es. En función de que la famosa ley de moneda de curso legal, que en su momento Abraham Lincoln la había impuesto, para muchos, y esto estoy en el terreno de la especulación, lo admito, fue lo que le costó la vida, ¿no? Así es, sí, es una de las explicaciones que se han brindado sobre los móviles de su asesinato. La famosa frase acerca de los bancos y de la moneda. Sí, le tengo más miedo, o tengo más miedo de los grandes bancos privados y de la alta finanza que de los ejércitos extranjeros. De los ejércitos extranjeros. Sí, son más peligrosos los grandes bancos privados para nuestras libertades que los ejércitos extranjeros. Es una frase muy conocida de Lincoln. Bueno, y muy contundente. No hay nada de conspiranoico detrás de esto. Es tan real y tan evidente el hecho de que hay un grupo de personas que están por fuera, por encima del sistema, que tienen hasta una localización puntual en la Reserva Federal. Algunos antecedentes sobre la banca de Inglaterra. Sí, lo primero que hay que aclarar es que la Reserva Federal, o mejor dicho, el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos es básicamente el Banco Central. El Banco Central de aquel país del norte que como tal tiene básicamente, muy a grandes rasgos, dos funciones fundamentales. La emisión de la moneda, ya vamos a aportar algunos detalles al respecto, y el contralor del sistema bancario, del sistema financiero en su totalidad. Hecha esta aclaración, sí, el antecedente para este tipo de Banco Central tan especial, el antecedente, digamos, más elocuente y más emblemático es el del Banco de Inglaterra, aún hoy existente, es un banco que hasta el día de hoy existe, como Banco Central del Reino Unido, que fue fundado en 1694. ¿Cuál es la característica de estos bancos centrales? Digamos, amén de que pertenecen a grandes potencias y que son los bancos centrales encargados de emitir monedas de tal calibre como el dólar o la libra esterlina. Bueno, básicamente la característica es que detrás de una fachada o de una superficie más bien pública, porque ni siquiera es enteramente pública, se esconde una entidad o una agencia privada, ¿no? O que podemos asimilar con el mundo privado porque son agencias o reparticiones con funciones estatales, pero con un funcionamiento y en gran medida una integración independiente de la estructura estatal formal. Con lo cual, son instituciones que se encuentran en una zona gris entre el ámbito público y en el ámbito privado y que normalmente en su funcionamiento han respondido más a los intereses privados que han colaborado en la creación y en el sostenimiento de estas instituciones que en beneficio de los países cuya moneda emiten, nada menos, ¿no? Insisto, y estas monedas son, vuelvo a repetir, nada menos que el dólar estadounidense en un caso y la libra esterlina en el otro.
El Banco de Inglaterra fue fundado en 1694 y fue un poco este banco privatizado en su integración y privatizada esta función que es eminentemente estatal, que es la emisión de moneda y el control del sistema financiero del propio país. Fue fundado de esta manera, o siguiendo este modelo privatizado, como pago por el financiamiento de la Revolución de 1688. Recuerden ustedes que en 1688 se produce la famosa revolución, gloriosa revolución para la tradición liberal, la gloriosa, entre comillas, revolución, que deja afuera a James II, a James II, y es reemplazado, incluso es muerto, ¿no? Es ajusticiado y muerto, es reemplazado por su yerno, por Guillermo de Orange. Esta revolución, que fue comandada militarmente desde Ámsterdam y comandada militarmente por un antepasado de Winston Churchill, y que fue financiada por banqueros que tenían en ese entonces su sede principal en Ámsterdam, y que bueno, a partir de ahí mudaron su sede a Londres, haciendo de la City londinense en los siglos venideros el centro financiero más importante del mundo, hasta que se migra a Nueva York. Pero esto va a ser recién a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entonces Wall Street adquiere mayor relevancia desde el punto de vista de las finanzas mundiales ya en esta época respecto de Londres. Pero el origen de la fuerza de la City londinense arranca acá, con un banco central, insisto, en gran medida privatizado y en gran medida más al servicio de los intereses privados que lo controlaban que al servicio del pueblo británico e incluso de la corona, ¿no? O sea, bien, un poquito de historia, ¿te parece, Pablo? Sí, pero esto lo cuenta muy bien el padre de Benjamin Disraeli, del gran ministro de la era victoriana, el papá del que era historiador, que habla incluso de este poder financiero detrás del trono, ¿no? Era un historiador, el padre de Benjamin Disraeli, lo cuenta bien él, incluso cuenta del rol de un banquero muy importante, Manasseh ben Israel, que fue, digamos, una de las personas que más financió, colaboró desde Ámsterdam, financiando el movimiento militar que termina provocando la revolución de 1688 y destronando a James II. Hay muchas cuestiones, hay cuestiones religiosas en el medio, no solo políticas y financieras, ¿no? Es una historia muy interesante que en todo caso podemos dejar para otro programa. Pero la moneda de pago en gran medida fue el Banco de Inglaterra, creado en 1694. Sí, digo, del otro moneda lado, de pago por esta ayuda. Lógicamente. Bueno, del otro lado del Atlántico, no, para los padres fundadores no era indiferente lo que se había endeudado el Estado inglés con los banqueros, y se dice que esto también precipitó un poco la revolución de independencia norteamericana. Thomas Jefferson, también el presidente Andrew Jackson, generaron muchos reveses. Benjamin Franklin, exactamente, clara conciencia. Hicieron declaraciones muy comprometidas, muy jugadas acerca de que cuando se entregue el Estado norteamericano, este ideario del federalista, en manos de los banqueros, se iba a consolidar en un sistema colonial, netamente colonial. Vos sabés, Lucas, que hay un economista norteamericano, Stuart Crane, que explica muy bien este negocio que nace sobre finales de la Edad Media, a inicios de la Edad Moderna, y se desarrolla durante toda la modernidad, este negocio de endeudar al rey, del banco como quien financia al Estado y a la corona que lo encabeza. En el caso de las monarquías que existían, y algunas de ellas aún hoy subsisten, pero de las monarquías que existían en aquella época. Es un negocio muy importante y por eso incluso se alentaba. Normalmente se alentaba financiando a bandos encontrados, sea en una guerra civil o sea, digamos, entre estados enemigos. Es famoso, acá lo cuentan Edgar Schmidt y Horacio Ricciardelli en el libro Los protocolos de la corona británica, hace mención al caso, por ejemplo, de las casas bancarias que financiaron en las guerras de religión que generó el protestantismo, que se generaron en la Europa, digamos, a partir de Lutero, financiaban a los príncipes alemanes que eran católicos y a los que adherían a esta decisión que era el protestantismo de raíz luterana, el financiamiento mutuo. Incluso Stuart Crane da el caso de la Guerra Civil de los Estados Unidos, en donde esta dinastía de banqueros tan importante de Rothschild, fundada por Mayer Amschel Rothschild, a principios del siglo XIX, financiaron tanto al norte como al sur, a mediados del siglo XIX, en la Guerra Civil Española. Belmont era el famoso
agente de Rothschild para financiar al norte, y la familia Erlanger era la que se encargaba de financiar también con dinero de Rothschild al sur. Entonces, esta era una buena manera de presionar incluso para que se tomara mayor endeudamiento, de última hacer ganar a la figura que resultara más conveniente, o al país, si eran dos países que resultaran más convenientes, y eventualmente ejecutar las garantías. Y la garantía básicamente es una cesión de soberanía, porque implica que yo te pueda controlar en tu política, implica dictarle al rey o eventualmente a un presidente cuáles son las medidas de política, fundamentalmente de política económica, que tiene que tomar, ¿no? Tengo entendido que James Rothschild, el de la banca francesa, uno de los 5 hijos de Meyer, fue el que hacía las operaciones de lobby a través de Alexander Hamilton en Estados Unidos para tratar de crear un banco central al estilo inglés, pero tenía la resistencia de dos partes, uno de algunos congresistas, padres fundadores y demás, y también de un grupo de, si se quiere, economistas y algunos lugartenientes, y por qué no también miembros de la minería y también de familias dinásticas muy ricas norteamericanas, que sí tenían muchas reservas acerca de esta banca en manos privadas, que después lo vamos a decir, y estoy también en el terreno de la especulación, se dice, fue una de las cosas que se resolvió en la misteriosa reunión de la isla de Jekyll, en las costas de Georgia, donde se armó la estructura para el armado de la Reserva Federal en 1910, donde se dice también que muchos de estos, entre ellos Guggenheim, Astor y otros ricos miembros de la minería norteamericana, se hundieron junto con el Titanic. Estoy en el terreno de la conspiración, pero hay una teoría, sobre todo basada en cartas posteriores, porque no se sabe a ciencia cierta qué y cómo se trató en la isla, que hablan de que una inversión de la familia Morgan, que fue la que hizo construir el Titanic, el palacio flotante, en el que llamativamente viajaban todos estos opositores, familias ricas norteamericanas opositoras al régimen de Reserva Federal. En abril de 1912, se hundieron junto con el Titanic. Pero está en el terreno de la especulación. De la especulación. Digo, si puede desaparecer un avión, Pablo, con socios de una patente en la actualidad, digo, ¿por qué no se puede hundir un barco también de un Rothschild? Claro. Bueno, estoy por eso. Me atrevo a... El heredero de esos socios y titulares de patente por haber muerto justamente Jacob Rothschild, con presunción de fallecimiento es Jacob Rothschild. Bueno, es una asociación, perdón. Pero bueno, son eventualmente, y de ser cierto esto que estás diciendo, porque es bueno aclararlo al público, se trata de una especulación que, como duda, como decía... Que tiene sentido, no digo que sea cierta, tiene cierto sentido. Es una especulación razonable. Llamativamente, razonable. 5 de los principales protagonistas del ala opositora a la creación de la Reserva Federal se mueren después de la reunión de Jekyll y un año antes de la creación de la Reserva Federal en 1913. En 1913. Se hunden en el famoso Titanic, de la cual hay una película muy famosa y demás, pero en realidad las cuestiones importantes generalmente no se dicen. Los personajes más importantes de pronto quedan en el anonimato. Quedan en el anonimato. Ahora, déjame aclarar una cosa. Stuart Crane destaca algo que creo que es importante que lo traigamos a colación aquí, que lo dejemos expresado puntualmente. El perfeccionamiento de este negocio de endeudar a la corona, de endeudar al rey, que en definitiva es endeudar al Estado, y por eso la carga tributaria sobre la gente, sobre los súbditos o ciudadanos, en el caso de una república, sobre la población en general, el perfeccionamiento de este gran negocio es emitir el dinero como deuda, es decir, que un grupo de banqueros ya no solo preste dinero al Estado, a cambio de un interés y con la garantía de intervenir en la política económica de ese Estado, lo que le permite expandir sus negocios a las empresas productivas, eventualmente a los medios de comunicación, etcétera, sino que el negocio más grande o el perfeccionamiento conceptual de este negocio es hacer de la emisión de moneda, una cosa es yo tengo moneda porque la acaparé y la presto, y otra cosa es hacer de la emisión de moneda un negocio en sí mismo y monopolizar esa potestad que debiera ser una potestad soberana estatal gratuita para el propio Estado, y no que el propio Estado y por lo tanto el público que lo conforma tenga que pagar por la emisión de su propia moneda y que tenga que pagar un interés por esa emisión, que esa emisión quede controlada por un tercero y que encima para pagar ese interés requiera además deuda.
Porque como ese dinero nace como deuda y endeuda al Estado y por lo tanto al público y devenga un interés, se requiere de mayor dinero que el circulante para pagar ese dinero que nació como deuda, y así se requiere tomar más deuda, que a su vez incrementa la deuda, en un círculo vicioso realmente perverso. Entonces, una cosa es destinar dinero, acaparar dinero y de esa manera influir sobre reyes endeudándolos y sobre estados enteros. Un negocio perfeccionado es convertir la emisión de dinero en un monopolio privado y hacer de esto un negocio. Bueno, pero bueno, lo dejo ahí para no extenderme mucho más. No, lo que decís me parece que se puede ampliar o de alguna manera aclarar un poco con el sistema actual que tenemos del sistema bancario internacional, que funciona con lo que es el sistema de reserva fraccionaria, ¿verdad? En tanto que, lo voy a decir, no quiero oficiar de economista, pero básicamente es esto: yo deposito en el banco un monto de dinero y el banco solamente un 10% de lo que yo deposito queda en materia de reserva y el otro 90% lo presta. Vamos a suponer se lo presta a Pablo Davoli, que saca un crédito e inmediatamente Pablo Davoli empieza a pagar intereses, pero por ese 90% que fue prestado y que yo deposité. Fíjense, ¿no? Pablo Davoli se compra un auto con ese dinero y el vendedor del auto deposita el dinero recibido en otro banco, pero dentro del mismo sistema bancario. Usted me dirá, ¿quién gana? ¿Yo, Pablo Davoli o el vendedor del auto? El sistema bancario gana. Y ni hablar si no es Pablo Davoli el que toma deuda para financiar o para comprar algo, sino que es un Estado. Conceptualmente, para el Estado, el dinero no existe como tal. Sí para los efectores públicos o si hace un pago a un proveedor de bienes o servicios, pero porque a este privado el dinero circulante como tal le permite hacer estas transacciones. Pero conceptualmente el Estado como tal, que es el único, generalmente es el Parlamento, la autoridad que tiene por constitución, constitucionalmente tiene esta potestad. El Estado emite la moneda, pero no es justamente un actor más o debe ser considerado un actor más. El sistema de Reserva Federal hace del Estado una especie, privado más. Exactamente, un privado más. Con lo que eso acarrea, porque después el Estado para devolver lo prestado, ¿a qué acude? Recaudación tributaria. Correcto. Todos somos el Estado. Pero aparte, por la propia lógica del sistema, si el dinero nace como deuda del Estado y por lo tanto del público hacia un banco privado o un grupo de bancos privados que conforman, como en el caso norteamericano, el sistema de la Reserva Federal y que cobran un interés por eso, amén de que emiten según sus propios intereses. O sea, hay dos problemas ahí, o dos aspectos del mismo problema. Por un lado, delegar en un grupo de privados el control de la emisión de dinero. Esto es una cesión de una herramienta política fundamental. Pero por otra parte, ese dinero, al nacer como deuda y no como algo propio, que por la propia potestad estatal sale, siempre se va a requerir tomar más deuda porque la deuda está expresada en la misma moneda. Entonces, si yo tomo 100, me endeudo por 110, pero esos 10 no los tengo. Tengo que tomar más, tengo que pedir más dinero que a su vez nace como deuda y así siempre se va incrementando. Para pagar la deuda de ayer necesito contratar o tomar un nuevo empréstito hoy. Y esa es la gran trampa. Mira, vos es que Reginald McKenna, que no era precisamente un hombre crítico del sistema, fue presidente del Midland Bank de Gran Bretaña, decía que el perfeccionamiento de este negocio, que es monopolizar privadamente o hacerse con esta potestad que debiera ser soberana y estatal de emitir la moneda, permitió el control de la emisión dineraria y eso llevó al dominio del gobierno y el destino de la gente. Es decir, a que los grandes bancos que logran, digamos, conformar un sistema como el de la Reserva Federal de los Estados Unidos, logran dominar la actividad gubernamental y de todo el mundo si este gobierno justo es el que encabeza la principal potencia del mundo, ¿no? Porque esto es como un robot que es más grande y por lo tanto a quien lo controla le da más poder y más posibilidades de ejercer influencia sobre terceros y el destino de toda la gente. Y esto lo dice el presidente de un banco británico, pero déjame que te diga simplemente dos referencias, o que agregue dos referencias que quería aportar antes. En el año 66, Carroll Quigley, un profesor de la Universidad de Princeton, de Harvard y de Georgetown, es un tipo muy, muy importante, escribió un libro de 1300 páginas, Tragedy and Hope, Tragedia y Esperanza, que es un libro inhallable en español. En Estados Unidos publicó originalmente la famosa editorial neoyorquina Macmillan,
1966, donde él dice que este negocio consistente en controlar los bancos centrales o sencillamente hacerse de los bancos centrales, como en el caso del Banco de Inglaterra y del Banco de la Reserva Federal, es un negocio que ha sido realizado por una red de banqueros internacionales. Él le llama una red internacional, por momentos le llama anglófila, después se retracta y dice no son del todo anglosajones, pero bueno, esa es otra cuestión secundaria. Sí es verdad que tiene una base anglosajona, eso es cierto, eso es indudable, y que lo que apunta es al dominio mundial, lo dice abiertamente en el año 66, y él aparte lo dice de manera apologética, lo dice apoyando avalando moralmente esta labor. Es más, dice, me he decidido a escribir este libro luego de 20 años de investigaciones porque he logrado acceder a documentación especial de este grupo, he estado con gente de este grupo, o sea, manejo inside information, lo que los norteamericanos llaman inside information, y lo único en que disiento con este grupo es en su obstinación en el anonimato. Su rol en la configuración del mundo actual es tan importante que realmente merecen no solo ser aplaudidos, sino previamente para ser aplaudidos, ser conocidos. Y habla abiertamente de un sistema mundial de control financiero en manos privadas que conduce al dominio del sistema político de cada país y de la economía mundial. Sistemas estos en donde, a su vez, se propicia el control de la libertad individual y del derecho de elección por el acotamiento de las libertades que como consumidor, como ciudadano tiene la gente común, alternativas muy estrechas que están predeterminadas por el sistema. Que esto en gran medida aplicado a lo electoral y a lo político es lo que Adrián Salvucci, que es otro gran ensayista y analista político-económico que tiene un programa en esta casa, Proyecto Segunda República, sintetiza y metaforiza como la opción Pepsi-Coca-Cola. Pero fíjate vos que Quigley lo plantea incluso apologéticamente en el 66. Un hombre realmente del seno del establishment norteamericano y un gran académico, un gran profesor. Es más, cuando asume Clinton, en el año creo 93, esto también lo ha contado Salvucci en nuestro medio, pero es algo conocido, se lo puede buscar en YouTube. Como asume su primera presidencia de Estados Unidos, le agradece especialmente a su mentor Carroll Quigley, que fue su profesor, quien fuera su profesor. Entonces, sistema mundial de control financiero, dentro del cual el manejo del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de Inglaterra son fundamentales, lleva al dominio del sistema político de cada país y de la economía mundial en su conjunto, y esto lleva al control de las poblaciones en general por el acotamiento del derecho de opción de las personas en su vida privada o pública, como consumidor, como hombre perteneciente a una cultura, como ciudadano, alternativas estrechas predeterminadas, la opción Pepsi y Coca-Cola. O sea, año 1966. Entonces, y acá se entiende también esta frase del mismo Rothschild, de uno de los Rothschild, que decía, dadme el poder de emitir la moneda de un Estado y no me importará quién haga las leyes. El 22 de noviembre, exactamente, de 1910, el presidente de la Comisión Monetaria del Senado y un grupo de banqueros, en un vagón de tren que partió desde Nueva Jersey, salió en un día de caza, en realidad una semana de caza que duró 9 días, en una residencia Morgan que está alojada en la isla de Jekyll, cerca de las costas de Georgia. Después del corte vamos a estar hablando de qué es lo que pasó en ese encuentro y vamos a hacer alguna referencia acerca del magnicidio, del asesinato de JFK, pero después del corte.
Bien, seguimos con esto que es la brújula y estamos haciendo, Pablo, algunas consideraciones acerca de la Reserva Federal Norteamericana y cómo esto realmente es la estafa financiera más grande de la historia. Por lo menos así lo han presentado mucho, no sin razón y no sin argumentos. Correcto. Queremos ponernos de alguna manera en esta línea y brindar algunos artículos, alguna información, sobre todo documental, que pueda avalar estas consideraciones, ¿verdad? Sí, es una acusación de larga data, incluso cuando, no en vano, previo a su instalación hubo algunos intentos y las correspondientes resistencias, ¿no? Bueno, vos sabés que, ¿te acordás de Ezra Pound? Sí, sí, Pound, el poeta. El poeta, literata, crítico también de la política. Así es. Famoso Ezra Pound. Con usura. Tiene con usura, exactamente. Que es un manifiesto contra la usura, ¿no? Es difícil dimensionar la influencia de Ezra Pound, y lo vemos en pantalla, sobre todo porque seguidores de él han sido premios Nobel de literatura. Estoy hablando de James Joyce, el escritor del Ulises, Ernest Hemingway, con El Sol también sube, algunos libros que fueron altamente premiados. Bueno, le deben mucho a Pound, que esto a veces no se dice. A partir de 1945, además de ser tildado de que simpatizaba con Benito Mussolini, así es, de fascista, y también de antisemita fue tildado, Pound fue el que comisionó, encerrado, estuvo 13 años en un psiquiátrico en Washington, Saint Elizabeth. Esto se lo dice, le llamaban al lugar el agujero del infierno. Desde ahí, tildado de desequilibrado mental, financió el primer libro, que se llama La conspiración de la Reserva Federal, ayudado de una persona que lo visitaba, Eustace Mullins, que era empleado de la Biblioteca del Congreso. Supervisado, obviamente, por el director de la biblioteca, que era George Stimson. Mullins recopiló información y publicó esta primera versión de un libro que contaba o relataba los acontecimientos que tuvieron lugar en 1910 en la isla de Jekyll. Mullins, esto lo confiesa y lo dice en el prefacio de la primera edición, pasó por 5 fundaciones para buscar financiamiento cuando los recursos de Pound estaban en merma, y pasó por 18 editoriales que se negaron a publicar por la temática, por lo que implicaba la difusión de estos temas. 18 editoriales le cerraron la puerta en la cara a Mullins cuando quiso hacer esta presentación. La famosa conspiración del silencio. En 1952, Casper y Horton, seguidores de Pound, ayudaron a Mullins a publicar esta primera gacetilla, panfleto de circulación pública, que hablaba un poco de los acontecimientos de esta macabra reunión en la isla de Jekyll hacia 1910. ¿Quiénes estaban en este vagón de tren que previamente habíamos anunciado? Estaba, habíamos dicho, la cabeza de la Comisión Monetaria, ¿no? El senador Nelson Aldrich. Después vas a hacer algunas notas, me imagino, sobre él. Estaba Frank Vanderlip, presidente del National City Bank. Estaba Charles Norton, presidente del First National Bank de Nueva York. Y estaba también Benjamin Strong, que fue lugarteniente de Morgan y el primer presidente de la Fed. También estaba alguien que venía del otro lado del Atlántico, Paul Warburg. El gran Paul Warburg. De la Cum Laude Company. Aparecen en todos lados los Warburg. Sí. Y un poco los temas de esta reunión conspirativa fue buscar la manera de una reforma monetaria y la instalación encubierta de un banco central. Después de... un banco central, insisto, privatizado. Bajo una fachada semipública, pero privatizado en su funcionamiento real. Claro, después de lo que fue el pánico financiero de 1907 en Estados Unidos, ningún diputado quería llevar al Congreso una ley planeada por banqueros. La realidad es esa. Había que buscar la forma de instalar en el Congreso un tema, una votación acerca de la creación de un banco central, como bien dijiste, me corregiste bien, privado. Para eso, primero que había que hacer era cambiarle el nombre. No hablar de Banco Central, hablar de Reserva Federal. Generar un impacto con el título, con el nombre, con la nominación.
En esta reunión ninguno era portador de su propio nombre, por eso también se llamó el Club del Primer Nombre, porque cada uno en esos 9 días se manejaba con una suerte de seudónimo o nombre asignado, y hasta trajeron sirvientes de lugares foráneos, remotos, para evitar que estas personalidades sean conocidas por los que trascendiera. Fue realmente una reunión de un hermetismo escandaloso. A partir de esta reunión, lo que había que lograr, y esto le costó hasta 1913, es votar una ley de reserva federal donde de alguna manera los protagonistas fueron Aldrich y Paul Warburg, que fueron los que de alguna manera armaron el acta fundacional de la Reserva Federal y lograron en una votación de madrugada muy fraudulenta instalar la Reserva Federal, que el año pasado, en diciembre del año pasado, se cumplieron 100 años de su creación. Si no mal recuerdo, el 23 de diciembre. El 23 de diciembre de 2013 se cumplieron los 100 años de su a la medianoche. O hacia la medianoche. Incluso cuando se estaba debatiendo cuándo comenzaba el feriado correspondiente al receso parlamentario, por así decir, si bien es un congreso, no un parlamento, correspondiente a las fiestas navideñas. La ley Aldrich se había intentado el año anterior, justamente por el congresista Aldrich, y no había triunfado. De hecho, el presidente Taft se había opuesto. Pero recordemos que para finales de 1913 el presidente ya era Wilson. En este sentido, los grandes bancos, en particular Morgan, habían maniobrado de manera tal de generarle, Taft se presentaba por la reelección, de generarle una interna. Ahí surge la candidatura de Teddy Teodoro Roosevelt, el que lo saluda, el que está en la caricatura que vimos en el programa anterior, que lo saluda a Marx. Está, bueno, Teddy Roosevelt, que es tío de Teodoro Roosevelt, tío de quien va a ser Franklin Delano Roosevelt. Y de esa manera dividen los votos de los republicanos y tienen a Wilson y potencian a Wilson. Wilson, que como bien dijiste vos en programas anteriores, es un hombre en gran medida manipulado y controlado por el famoso Edward Mandell House, gestor de los grandes banqueros de Wall Street. Hay un autor, un profesor, Charles Seymour, norteamericano, que demuestra el permanente contacto que había entre Mandell House y Paul Warburg durante el avance del proyecto de la FED en el Congreso. Y según el biógrafo George Viereck, House trabajaba para los Schiff, los Warburg, los Kump, los Rockefeller y los Morgan. Bueno, Aldrich estaba vinculado por parentesco. Prácticamente se habla de una coautoría de House y Paul Warburg del acta de la Reserva Federal. Efectivamente. Y sí sirvió, como muy bien dijiste vos, sirvió también, o sea, el primer intento, que es el de la ley Aldrich, no prosperó. Justamente por esto, porque Aldrich era un hombre que estaba vinculado ante la opinión pública norteamericana, ya aparecía, se había descubierto su asociación con los grandes intereses de la alta finanza de Wall Street. Entonces se hace un segundo intento, ya con Wilson de presidente, presidencia que ganó Wilson, insisto, con este apoyo electoral. Wilson ya había apoyado en su momento el proyecto de ley de Aldrich. Este apoyo financiero y este apoyo, digamos, en las maniobras o la manipulación electoral que hizo Wall Street, dividiendo la interna del Partido Republicano. De esa manera, ahí sí. Pero otra estrategia que se utilizó fue azotar una prensa, digamos, una propaganda falsa, diciendo que este nuevo proyecto era en contra de Wall Street. En esto hubo una maniobra de prensa, de propaganda, que sirvió a modo de cortina de humo. Se le vendió, por así decir, al público norteamericano a través de los grandes medios de comunicación que este nuevo proyecto de ley que venía a reemplazar la ley Aldrich era distinto y que era en contra de los banqueros de Wall Street. Pero por otra parte, lo que se hizo fue azuzar el temor de las crisis financieras. Hay autores, economistas de nivel, historiadores, que dicen abiertamente que el pánico financiero de 1907 fue abiertamente creado o precipitado por Morgan, pero aparte fue el senador Robert Owen quien lo dijo. Fue un testimonio que brindó el comité del Congreso que se constituyó para investigar por qué se había generado la corrida de 1907. Y el senador Robert Owen abiertamente dijo que la Asociación de Banqueros Nacionales había dado instrucciones destinadas deliberadamente a crear la corrida artificial. Autores como Gary Allen, Larry Abrams, Frederick Allen, que es un conocido economista norteamericano, son autores estadounidenses, dicen también, acusan abiertamente
a Morgan y a la alta finanza en general, bueno, principales exponentes de la alta finanza, de haber azuzado el temor y creado crisis financieras. Con lo cual, cuando se promueve esta idea del Banco Central, que en el fondo va a quedar privatizado, se lo vende la prensa, influida por estos capitales, lo vende al público norteamericano como si fuera, por un lado, en contra de Wall Street, cuando era todo lo contrario, por otra parte, para evitar los pánicos financieros. Pero acá es la metodología mafiosa de te rompo el escaparate y vengo y te vendo la protección. Correcto. Y fui yo mismo el que te rompió el escaparate por el cual vos accedes a comprar, o te predispongo a que vos me compres la protección. Había claramente una comunidad de interés entre los Morgan, los Cum-Loeb, etc. Esto lo cuentan también muchos autores, Larry Abrams, Gary Allen, en años de saqueo Proctor Hansel, o sea, es mucha la bibliografía que podemos consultar de historiadores, economistas, analistas políticos, en la cual políticos, incluso testimonios como el del senador Robert Owen, en la cual estos hechos salen a la luz. Pero bueno, no te quiero, simplemente, quiero abusar del uso de la está palabra. Bien, simplemente estamos tirando algunas notas de color para aclarar un poco la existencia fidedigna, real, de un sistema que está manejado por una cúpula muy elitista, de banqueros que de alguna manera someten de manera colonial a través del poder de las finanzas y de la emisión de moneda, el control privado de los bancos centrales a muchísimas naciones, entre ellas la potencia más importante del mundo que es Estados Unidos. Claro. El año pasado, Pablo, se conmemoró no solamente los 100 años de la creación, conmemoración es una palabra muy fuerte, no sé si alguien lo festejó, lo celebró, digo, pero se recordó, algunos seguramente que sí. Se recordó también no solamente los 100 años de la creación de la Reserva Federal, sino que también se conmemoró o se recordó los 50 años de la muerte de John F. Kennedy, que el 4 de junio de 1963 fue asesinado en Dallas, en el estado de Texas, que iba acompañado, después de brindar una conferencia junto a la primera dama, en donde se disparan una serie de especulaciones, algunas no tan especulativas, en torno a las causas de quién realmente fue el ideario, el autor ideológico, el autor intelectual de la muerte de Kennedy. Sí podemos decir que la elección de Harvey Lee Oswald, que fue por la Comisión Warren, el designado o el señalado como el único responsable de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, la elección de Harvey Lee Oswald no fue al azar. Oswald era un tipo, es verdad, pro-cubano, tenía de alguna manera mucho interés y había hecho exprofeso, había hecho manifiesto su inclinación por los ideales marxistas y sobre todo lo que había acontecido después de la Revolución Cubana en el año 59. Pero la elección de Oswald tiene varias vetas, ¿no? Porque una de las posibles alternativas era acusar a Fidel Castro del asesinato de Kennedy. Lo que llama la atención, y acá me permito reflexionar en voz alta, Pablo, lo que llama la atención es que de haber pasado de descubrir misiles en el año 62 apuntando a Washington, a que un muchacho en la terraza de un edificio con mucha simpleza, casi displicencia, pueda proferirle 2 disparos al presidente de los Estados Unidos, hay como una suerte de abismo inconmensurable o poco claro. Es decir, pasamos de misiles soviéticos descubiertos en Cuba a un tipo un fulano se sube a una terraza y mata al presidente de Estados Unidos. Así, con esa sencillez, con esa, de alguna manera, facilidad. Tampoco está claro, al día de hoy, está clara la mecánica material del hecho. Ni hablar de la autoría ideológica. Ni hablar de la autoría ideológica. Lo que sí es cierto, vamos a contextualizar, es que Kennedy fue quizás el último presidente que intentó, y sirvió como escarmiento para los presidentes que vinieron después, si efectivamente fueron presidentes elegidos por el pueblo. Se dice que a partir de Kennedy ningún presidente, sea republicano o demócrata, ha asumido el poder en los Estados Unidos sin pasar antes por la aprobación de una sociedad secreta, la Skull and Bones, que opera en la Universidad de Yale. Pero bueno, eso es un tema también de color aparte. Teniendo en cuenta que Kennedy fue el artífice de la Orden Ejecutiva 11.110, que intentaba recuperar la potestad del Estado para la emisión de la moneda,
que lo hizo además poniendo en funcionamiento poniendo en circulación los llamados dólares Kennedy, que tenían, a diferencia de los dólares de la Reserva Federal, un respaldo en onzas de plata. Esto era lo que estaba empezando a marginar la emisión de la moneda. Una moneda alternativa, más allá de que se llamaba dólar y era prácticamente igual. Se llamaban dólares Kennedy para identificarlos, que tenían además un respaldo en metal precioso y demás. Y lo emitía el Estado, no nace como deuda para el Estado. Bueno, hay quienes, como Antonio Besiana, exiliado cubano, ex agente de la CIA, dicen en el Diario de la Nación, un artículo del diario Las Américas, que efectivamente Fidel Castro y los cubanos no tuvieron absolutamente nada que ver con el asesinato, que tenía que ver efectivamente con la denuncia, con la conferencia que da Kennedy acerca de las logias que operan a escondidas en torno al gobierno norteamericano, y particularmente con su crítica y su posición frente a la Reserva Federal. Lo cierto es que Harvey Oswald, incluso hay un reportero del Washington Post que pidió, ahora para la celebración de los 50 años, la conmemoración de los 50 años, algunos lo han celebrado, sí, claro, los 50 años del magnicidio de Kennedy, pidió un reporte, pidió desclasificar un documento que tiene alrededor de 300 páginas para que se esclarezca la relación que tenía Harvey Lee Oswald con un miembro de la CIA, un agente de la CIA que se llamaba George Joanides, que se dice tuvo vinculación durante mucho tiempo con Oswald, y acá entro en el término, habría que desclasificar estos archivos para poder revelar esto. Para verificar. Estaría en el orden de la evidencia, pero de hipótesis que son un tanto especulativas, un tanto fidedignas, de ahora voy a explicar por qué, que fue efectivamente Oswald, bajo los efectos del MK Ultra, el que proliferó los disparos contra Kennedy, ¿no? Este experimento real, también dado a conocer a partir del suicidio de Frank Olson en 1975 y desclasificado, la existencia de una operación de control mental que está compuesto de 149 subproyectos, pero que efectivamente el MK Ultra existió, y que además hay una suerte de puesta en escena de Hollywood acerca de esta posibilidad. Sí, hay una película que se llama The Manchurian Candidate, ¿no? Claro, el candidato manchuriano, también conocido como el enemigo. No recuerdo. Bueno, hay una traducción castellana que de alguna manera habla de esta posibilidad. El enemigo interno, ¿no era? O interior, algo así. Algo así. Sí, pero el embajador del miedo. El embajador del miedo. El embajador del miedo. Denzel Washington creo que la protagoniza. Pero es una suerte de hipnosis para manipular el comportamiento. Drogas psicodélicas, formas de programación neurolingüística y, por supuesto, la aplicación de muchos métodos de la ciencia moderna para lograr que alguien haga algo incluso de su voluntad. Sí como nota, y me atrevo a decirlo, cuando Oswald es atrapado por la policía local y es interrogado, sí es cierto, y estos son videos que usted puede buscar en internet, Oswald parecía totalmente perdido, o sea, no oficiaba como una persona culpable de un homicidio, pero tampoco oficiaba como alguien que sea inocente, no sabía realmente dónde estaba, qué había pasado, estaba totalmente como salido de un trance. Lo tiro como una nota de color, pero que sí es evidente en su conducta. Secreto que murió con él, porque 48 horas después, Jack Ruby... Ravi era el apodo. Jack Rubinstein, hombre vinculado a la mafia. Lo mató de un balazo y por las dudas ante las cámaras de televisión, para que no quedaran dudas de que el único autor material e intelectual, por lo menos así descrito por la Comisión Warren, muera, y todos sus secretos junto con él. Déjame tirarte una, en todo caso lo podemos profundizar en otro programa, muy rápido. Casualmente a quien encontraron de la misma manera y había desaparecido 3 días antes y no se sabía de su paradero, se ignoraba su paradero, fue al joven que causó sorpresivamente la masacre, una de las masacres recientes en Estados Unidos, que ocurrió en un cine cuando estrenaba, creo que la última película de la saga de Batman, que mató a varias personas en un cine. Lo encontraron de la misma manera. El dato de color que también hay que agregar, el detalle sutil a considerar, es que hacía 3 días estaba desaparecido. Y otra cosa más que trascendió por la web, no lo he podido constatar. Aparentemente este muchacho era hijo de un alto funcionario bancario, no dueño,
no capitalista, no inversor, ni tampoco miembro de directorio, un gerente, pongámosle, seguramente de alta categoría, un alto funcionario bancario que tenía que ir como testigo preferencial o como testigo especial ese mismo día de la matanza a dar testimonio ante las cortes, creo que neoyorquinas, una corte neoyorquina, por las reales causas, en las que se estaban investigando las reales causas de la crisis del 2008. O sea, bueno, ese dato admito igual no tenerlo, te lo agradezco. yo admito no tener tampoco la posta en el sentido de haberlo constatado. Es algo que trascendió por la web, obviamente hay que tomarlo con pinzas. Pero bueno, de estas historias hay varias y desde hace más de 50 años. Déjame decirte una cosa nada más, Lucas, respecto de... Bueno, de Kennedy sí, quiero decir esto. Todos sabemos que Kennedy, no sabemos quién lo mató, pero podemos imaginar quiénes posiblemente, porque Kennedy era un hombre con muchos enemigos, esto hay que decirlo, o sea, Kennedy era un hombre que tenía muchos enemigos. Había varios frentes abiertos. Claro, un hombre que, digamos, se había malenquistado. La Alianza para el Progreso había generado... Efectivamente, o sea, era un hombre odiado realmente por muchos sectores. La mafia estadounidense, con sus diversos sectores, el sector de la mafia italoamericana, el sector de Lansky, etcétera, que era la mafia judeo-americana o judeo-norteamericana, sí, no eran precisamente amigos de Kennedy. Después, Kennedy era un hombre que los israelíes estaban, David Ben Gurión, primer ministro israelí, estaba muy enojado con Kennedy porque Kennedy pretendía, digamos, que los refugiados palestinos que habían huido tras las masacres en 1958, que vuelvan al territorio originario, que era territorio ahora israelí, después de esta expulsión de gente, que fue una expulsión de entre 800.000 y 1 millón de personas, pero además Kennedy era un hombre que se oponía a la proliferación nuclear, con lo cual estaba, digamos, tratando de trabar el proyecto nuclear en el desierto de Dimona, en el norte de Israel. También Kennedy estaba al lado de De Gaulle a favor de los argelinos, de la independencia de Argel, con lo cual muchos sectores de Francia, el SDC, que eran los servicios de inteligencia franceses, estaban también o sea, Kennedy era un hombre con muchos enemigos. Kennedy era un hombre con muchos enemigos, adentro y afuera de Estados Unidos. Entonces, bueno, lógicamente, aparte no nos olvidemos que también quién era Kennedy. Kennedy era un hombre que, o sea, su padre había sido embajador en Londres, y fue una de las personas que había hecho trascender que Estados Unidos, previo al ingreso en la Segunda Guerra Mundial, había presionado al gobierno londinense. Esto lo cuenta Forrestal, otro que terminó patologizado, internado en un hospital de la Marina y apareció suicidado. Forrestal, ministro de guerra de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en su diario cuenta que Joe Kennedy había dicho que en realidad los Estados Unidos, antes de ingresar en la guerra, presionaban a los ingleses para que no firmaran la paz con Alemania y de esa manera prolongaron la guerra. O sea, es gente que es controversial. El mismo joven Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, de joven, incluso había en alguna carta que había trascendido, manifestado incluso su cierta admiración por Hitler. O sea, es gente que ya tenía enemigos muy poderosos y muy polémicos. Y de distintos bandos. Y de muy los más diversos bandos. De adentro y de afuera. Era católico, o sea, tenía todo en contra. Era un ambiente, el único presidente católico de los Estados Unidos. O sea, es un tipo con muchos enemigos, de adentro y de afuera de Estados Unidos. Pero bueno, dicho esto, que permite o abre la puerta a muchas especulaciones. Déjame que te diga, la FED, porque se nos está acabando el tiempo y yo un dato créeme puntual, si te digo que estamos ya estamos sobre la hora y nuestro productor nos va a echar. En el año 1912, el Estados Unidos de Norteamérica y por lo tanto el público norteamericano, la deuda pública que pesaba sobre esta gente era de 1 miliardo. Los autores norteamericanos le van a hablar de 1 billion, pero es el miliardo, 1.000 millones de dólares. La deuda expresada en la propia moneda. A principios de los 70, gracias a la FED, la deuda pública de los Estados Unidos ascendió de 1 miliardo a 455 miliardos, es decir, 455 miles de millones de dólares. Y en 1998, esta deuda ahora sí hablamos con propiedad de billones, en el sentido del millón de millones. Ya esta deuda había ascendido, se había elevado a más de 5 billones de dólares. De 1 miliardo a 5 billones de dólares en menos de un siglo, gracias a la FED. Ya a principios de los 70, los intereses anuales que se pagaban eran de 22.000 millones de dólares por la emisión de la propia moneda. Pagar algo que uno puede hacer por sí mismo sin pagarle a nadie, salvo el costo del papel. En realidad, del metal filamentado que compone el insumo material. Con tendencia a subir,
Porque, insisto, la mecánica es, usted me imprime 100 pesos y yo le debo 110. Los 10 que le tengo que pagar no los tengo porque usted imprime los pesos, en este caso dólares. Entonces le tengo que pedir más plata. Pero además, esta inflación del dólar devalúa el precio y sube los intereses. Con lo cual, tendencia a subir. Ya a principios de los 70 era el tercer mayor ítem del presupuesto. La atención de los intereses del Estado, Estados Unidos de Norteamérica, con la Fed, con su propio Banco Central privatizado, es decir, con los bancos, los 12 bancos que lo han capitalizado y que lo componen. Y no se cumplió con la promesa de evitar las crisis y los ciclos, que era la promesa que había servido para promocionar y para propiciar la aceptación por parte del público de este sistema. Bueno, ni hablar la crisis del 29, que también podemos explicar en otro momento por qué también fue de creación artificial. Pergeñada. Alan B. Jones en Cómo funciona realmente el mundo, pero también William Bryan en The U.S. Unresolved Monetary and Political Problems. Son distintos libros. El mismo Quigley dice que fue pergeñada por Morgan, presidente del Banco de Inglaterra, sí. Montagu Norman con los grandes bancos, con la Fed. Que básicamente la mecánica es siempre la misma. Ampliar el crédito porque hay control sobre el crédito. Entonces, ampliar la oferta monetaria y restringirla de golpe. Se genera la burbuja, efectivamente. Bueno, pero la misma mecánica a escala, porque no fueron grandes crisis, pero sí recesiones, ocurrió o se aplicó la misma mecánica en 1936, 1937, 1948, 1953, 1956, 1957, 1957 fin de año, 1960, 1966, 1970 y podemos seguir hasta ahora. Entonces, no se cumplió con la promesa bajo la cual se había instado en el Congreso a aceptar esta nueva institución tan particular de aspecto público en lo superficial y en lo profundo y de funcionamiento real privado. ¿Podemos seguir hablando de conspiranoia, Pablo? Dale. ¿Usted qué piensa? ¿Podemos seguir hablando de conspiranoia después de todo esto? Yo me niego el término conspiranoia porque, insisto, tiene, digamos, una connotación... peyorativa, desde luego. Peyorativa, pero aparte psiquiátrica. Parece que un tipo lo estás diagnosticando como si uno fuera un psiquiatra a partir de una opinión que tiene sobre un hecho histórico o un hecho de la actualidad concreto que puede ser discutible o no la versión histórica que esta persona ofrece de los hechos. Oficial. Claro, pero en definitiva me niego eso. Ahora, conspiración o no, hablando sí de conspiración o no, es el mismo Carroll Quigley el que habla de una urdimbre. Habla de una urdimbre, esa es la traducción, urdimbre conspiracional. Te doy una cita más, muy breve, del congresista Bright Patman, presidente del Comité de la Comisión Bancaria del Congreso de los Estados Unidos. Textual. Me tomé el apunte de machetearme la cita textual. En los Estados Unidos de hoy tenemos, en efecto, dos gobiernos. Tenemos un gobierno legal debidamente constituido y otro independiente, sin control ni coordinación. Esto es el sistema de la Reserva Federal, que maneja todo el poder monetario que por mandato de la Constitución le está reservado al Congreso. Palabras de Bright Patman, presidente del Comité de la Comisión Bancaria del Congreso de los Estados Unidos. Es muy apretada la síntesis que uno tiene que hacer. Después, en todo caso, en nuestra cuenta de Facebook normalmente agregamos algún artículo, alguna publicación. Se nos ha agotado el tiempo, Pablo. Señores televidentes, señores cibernautas, se nos ha terminado el tiempo. Gracias por permanecer del otro lado, gracias también por aportar información a estos temas. Como bien dijiste, Pablo, quedan muchas cosas afuera. El tiempo es, efectivamente, como se suele decir, tiránico. Y quedan muchas cosas por ver, por rever, por ampliar. Lamentablemente no nos alcanza para poder desarrollar en profundidad todos los temas. Pero les agradecemos por estar. La Brújula se llama este programa y será hasta la semana que viene. Muchas gracias. Felices Pascuas. Sí, muy felices Pascuas de la Resurrección. So will es der Geist